Hola a todos, bienvenidos a la séptima semana del curso de nivelación de matemáticas. Esta semana va a ser la última del curso y les tengo preparado todavía temas con geometría donde hablaremos de áreas geométricas, perímetros y volúmenes. Vamos a ver qué es cada una de estas magnitudes, sus unidades de medida y ejemplos aplicados. Bueno, empecemos. ¿Qué es una área? Bueno, es la unidad de medida de una figura en el espacio. Usamos la letra A para hacer referencia al área. El perímetro, bueno, es igual a la suma de las longitudes de sus lados y usamos la letra P cuando hacemos referencia al perímetro. Volumen, bueno, volumen es la magnitud física que ocupa un cuerpo. En matemáticas se conoce como identificar la cantidad de espacio que ocupa una forma en un lugar. Usamos la letra V para hacer referencia cuando hablamos de volumen. Acá les coloqué la tabla de magnitudes. Bueno, la unidad de la área es el metro cuadrado y así se representa una m con exponente a la 2. El perímetro, su unidad es el metro, sería solo una m, y la del volumen es el metro cúbico, que sería una m elevado a la 3. Teorema de Pitágoras y sus derivados. Con el teorema de Pitágoras podemos averiguar muchísimas cosas relacionadas con triángulos. La fórmula general es la que tenemos acá, que dice c al cuadrado igualado a la suma de los catetos a y b al cuadrado. Ahora veamos. Acá está el cateto 1, cateto 2 y la hipotenusa. Recordar C siempre es la hipotenusa. Con esta fórmula podemos averiguar si un triángulo es rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Acá tenemos cómo averiguarlo. Si el cuadrado de la hipotenusa es menor a la suma de los cuadrados de los catetos, el triángulo es un acutángulo. Si la hipotenusa al cuadrado es mayor a la suma de los cuadrados de los catetos, el triángulo es un obtusángulo. Acá tenemos el teorema de la altura sobre la hipotenusa. Es simplemente sustituir valores. La altura siempre se denota con la letra h, entonces sería h al cuadrado igual a m por n. Acá tenemos m y n. Teorema de catetos, b al cuadrado es igual a m por c, a al cuadrado es igual a n por c, y el teorema de producto de catetos, a por b es igual a c por h. Acá tenemos ejemplos aplicados con el teorema de Pitágoras. Si podemos ver en la primera imagen tenemos que averiguar la hipotenusa. Entonces aplicamos la fórmula general, sustituimos valores 20 y 21, despejamos y. Recordar que siempre que vamos a despejar una variable que está con exponente, podemos aplicar una raíz con el mismo índice al exponente que tiene esa variable. Entonces nos da que y es igual a 29 metros. En la figura 2 tenemos que averiguar un cateto, entonces tenemos que hacer una igualación de la fórmula general y un despeje del cateto A. Recordar todo lo que está positivo lo mando a restar hacia el otro lado del igual. Aplicamos lo mismo, sustituimos valores y aplicamos raíz para liberar la A, lo que nos da como resultado 12 metros. Perdón, 12 centímetros. Después acá tenemos que podemos averiguar con los valores de los lados de un triángulo si este es acutángulo, rectángulo u obtusángulo. Aplicamos las fórmulas ya que les mencioné, acá están nuevamente, y buscamos el lado mayor. El lado mayor siempre va a ser la hipotenusa, va a ser el valor de la hipotenusa. Entonces aquí tenemos que C es 10 centímetros y aplicamos la fórmula. Acá nos indica que 10 al cuadrado es 100 y es mayor a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces lo que nos indica que es un triángulo obtusángulo.
Lo mismo hacemos con el otro ejercicio. Buscamos el mayor. Aquí sería 15 decímetros, entonces ese sería el valor de C. Y al hacer la operación nos da que eso es una igualdad. 225 es igual a 225, lo que nos indica que es un rectángulo. Acá les coloqué todas las áreas y perímetros que tienen las figuras geométricas. Son bastantes, es solo de aplicar fórmulas, despejes, todo lo que hemos visto en clases anteriores. Acá seguimos con áreas y perímetros. Y acá les coloqué lo que son áreas y volúmenes. Tenemos cubo, cilindro, prisma, cono, esfera, el tronco de un cono. Siempre sustituir valores. A veces hay que hacer despejes, pero no es nada fuera de este mundo. Seguimos con volúmenes y áreas. Ahora tenemos la circunferencia y el círculo. Esto es un círculo, como todos sabemos. Cuando el círculo lo partimos a la mitad tenemos un diámetro. La mitad del diámetro se llama radio. Tenemos una cuerda y un arco. Un arco lo podemos decir que va de un punto de un radio hasta el punto de otro radio. Acá como una nota les puse el radio es la mitad del diámetro. Acá tenemos ejemplos de áreas y perímetros. Bueno, dice hallar el perímetro y el área de un cuadrado de 3 metros de lado. Aplicamos fórmula. Perímetro 4 por A va a ser el lado, 4 por 3, 12 metros. Y el área es el lado al cuadrado, 3 a la 2, 9. 9 metros cuadrados. Recordarles siempre, cuando hablamos o nos mencionan de superficie, estamos diciendo que es área. Siempre que decimos superficie es referencia al área. Y siempre hay que colocar la unidad de medida. Igual acá tenemos un rectángulo. Aplicamos igual fórmula. Aquí hay que hacer un despeje porque nos están pidiendo hallar el área, pero ocupamos tener el otro valor del otro lado, digamos de la altura. Entonces despejamos B y hacemos lo mismo. Ya tenemos el valor de B. Ahora sí aplicamos fórmula del área, que nos da 24.57 decímetros cuadrados. Ahora tenemos otro escenario donde nos dan una diagonal. Acá está, si pueden ver, esto es un triángulo y aplicamos Pitágoras. ¿Qué es lo que nos están pidiendo en el primer punto? En la A, la altura. Tenemos que averiguar esto, pero ya tenemos el valor de la diagonal y de la base. Aplicamos Pitágoras y tenemos que despejar un valor. Acá despejamos B. Lo que nos da como resultado 6 metros es la altura. Ahora, como ya les mencioné, calcule la superficie. Vemos eso y es calcular la área. Entonces nos vamos a la parte B y aplicamos ya fórmula. Ya tenemos el valor de la altura y de la base. Entonces 6 por 8, 48 metros cuadrados. Y nos pide que lo expresemos en decímetros cuadrados. Es solo multiplicarlo por 10. Ahora tenemos en el ejemplo 4, dice calcular el perímetro y el área de un rombo cuyas diagonales miden 8 centímetros y 6 centímetros respectivamente. Diagonal mayor, diagonal menor. Diagonal mayor denotada con D mayúscula y la menor con D minúscula. Para el área, aplicamos fórmula nada más. 8 por 6 dividido entre 2, 24 centímetros cuadrados. Perímetro. Tenemos que averiguar el valor de A. Es este valor de acá. No lo tenemos. Pero tenemos los valores de las diagonales mayores y menores. Solo que al hacer esto se nos convierte en un triángulo. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir entre 2 ambas diagonales. Entonces sería que
que un cateto de mi triángulo que sacó del rombo va a medir 4 y el otro va a medir 3. Y ya con ello aplicamos nuevamente Pitágoras y averiguamos la hipotenusa, que va a ser el valor de A. Acá tenemos la igualación y dice que C es igual a 5 centímetros y 5 centímetros es igual a A. Nos devolvemos y aplicamos fórmula del perímetro. 4 por A sería 4 por 5, 20 centímetros. Ya tenemos el perímetro. Ahora tenemos otro escenario con otra figura geométrica y es un cilindro. Y nos dice que tiene por altura la misma longitud que la circunferencia de la base. Y la altura mide 125.66 centímetros y nos piden calcular área y volumen. Bueno, tenemos que calcular el radio. Aplicamos fórmula de un círculo. Sería acá la fórmula del perímetro de un círculo, entonces despejamos R. R es nuestro radio, que sería 20 centímetros. Ya lo tenemos averiguado. Ahora calcular el área total. Ya tenemos el valor del radio y el valor de la altura. Únicamente sustituimos en la calculadora y obtenemos el resultado, que nos da 18.304.22 centímetros cuadrados. Ahora nos piden calcular el volumen. Igual, ya tenemos el valor del radio y de la altura. Únicamente aplicamos fórmula en la calculadora. Al aplicarla nos da que tenemos 157.909.38 centímetros cúbicos. Y así es como se realizan ejercicios relacionados a áreas, perímetros y volúmenes. La mayor parte del tiempo es simplemente aplicar fórmulas o hay que aplicar despejes. Tenemos que despejar variables donde tenemos que aplicar raíces. Ya son temas que hemos visto en semanas anteriores y espero que les guste la materia. Y muchas gracias por su asistencia.